Este debate es absolutamente central para la ciudad de Medellín en este momento y es preciso darlo con todas las calidades técnicas que nos sean posibles para que los concejales tomemos la mejor decisión en aras del cuidado del patrimonio público. Haré una intervención que no tenga que ver inicialmente con el fondo de la cuestión, sino que plantearé algunos elementos que considero posibles vicios de forma y de fondo del proyecto, tanto de la forma como se presentó como de la forma como se está dando la discusión, para seguridad jurídica de los concejales que estamos acá sentados, dado también que es el primer espacio de socialización. En otros espacios me referiré más extensamente a la parte de fondo sobre el posible detrimento público que genera este proyecto. Consideramos, bueno, lo primero es lo que decía ahorita, lo público es la garantía de derechos, defender lo público es defender los derechos, porque desde esta curul no recibimos con agrado la idea de que la mejor forma de garantizar derechos es privatizando estamentos públicos para que sean los actores privados en el marco de la supuesta autorregulación del mercado quienes garanticen estos derechos. Eso es estadísticamente falso. Lo público es lo que nos permite la garantía de derechos y sobre ese punto nos situamos. Consideramos que pueden haber dos vicios. Lo primero es mencionar esto acá que vemos y es que hay una posible indebida motivación. Lo presentamos con cuál es el afán de Federico Gutiérrez, porque se nos dice por parte de la sustentación del proyecto. Se nos dice, es así como en el estudio y trámite de los mencionados proyectos de acuerdo se llevaron a cabo alrededor de 15 socializaciones en plenaria, aproximadamente 13 reuniones en estudio, en comisión de ponentes, un aproximado de 30 encuentros y foros con grupos de interés, entre otros, en la pasada administración. La sustentación de este proyecto está diciendo que ya este debate se dio en la ciudadanía porque durante la pasada administración, por las dificultades políticas que hubo, que lo presentaron hasta 5 veces, están colocando como que esa es la sustentación con la ciudadanía, lo cual es problemático por dos razones. Uno, porque es irrespetuoso con este consejo. Siempre decimos que es un agrado, que es una virtud que el consejo se haya renovado en un 90%, 87% para ser más exactos. Solo 3 concejales repitentes. Extraño mucho al concejal Sebastián López, que seguramente tendrá muchas cosas para decir en este debate, como tenemos todos. Solo hay 3, sí, él se disculpó, no está aquí faltando, sino que mandó una carta indicando que iba a estar unos días ausentes. También lo dejo como mención ahí. No es cierto que la ciudad ya haya dado este debate, porque siempre colocamos como una virtud que el consejo se haya renovado, pero entonces atengámonos a las discusiones que dio el pasado consejo y que se dieron en otro momento jurídico, en otro momento político y en otro momento económico. Incluso la sustentación del proyecto llega a un exabrupto y es que dice, y es que fueron muchos los expertos y académicos que en su momento se refirieron al tema, como es el caso del concejal ponente coordinador en la presente iniciativa. El concejal Luis Guillermo se cita a sí mismo para decir que él escribió un artículo en su momento y que por tanto eso es muestra de que los académicos y los expertos participaron del debate, lo cual no deja de ser una cierta curiosidad, un cierto chascarrillo que a mí particularmente me parece irrespetuoso con la ciudadanía. Se están dando por sentadas discusiones que no se han dado. Se plantea que hay una comisión de estudio, encuentros y foros con grupos de interés, ese 1 lo podemos reemplazar por un 4, y socializaciones en plenaria, esta que se está dando y la que se va a dar próximamente siguiente. Nosotros encontramos 2 posibles vicios de forma en este proyecto y le solicitamos a la parte jurídica del Consejo y a los entes de control. Esta solicitud ya se la hicimos a Contraloría y a Personería, ya están radicadas, que se pronuncien sobre este tema y solicitamos también de la misma manera a la parte jurídica del Consejo. Esta conversación sobre esos 2 puntos la hemos tenido ya con las abogadas de Comisión Primera y de Comisión Segundo previo a traerla acá, pero nos gustaría tener respuesta por escrito. Primera duda que tenemos, y es que no es cierto cuando dice el alcalde que presentó el proyecto de manera personal,
sino que lo presentó mediante delegación el secretario de Hacienda, señor Orlando Uribe. Y eso no es un dato meramente anecdótico de una palabra que se le sale al alcalde que dice que fue personal o no, sino que tenemos dudas y le solicitamos a la parte jurídica del Consejo se pronuncie con base a la Ley 1551 del 2012, con base al Decreto 006 del 98 y con base al reglamento del Consejo de Medellín en su artículo 11 que habla, en su artículo 99 que habla sobre quienes tienen la facultad de presentar. Evidentemente se habla de unas posibles delegaciones, pero consideramos que no hay claridad y quisiéramos esa claridad sobre si el secretario podía o no ser delegado para presentar este proyecto. Y la segunda elemento que nos parece que puede generar un vicio de forma es que el artículo 110 del reglamento del Consejo de Medellín plantea lo siguiente: el primer debate se adelantará transcurridos no menos de 2 días después de repartido el informe de ponencia, no menos de 2 días. El informe de ponencia se repartió el martes y el primer debate se va a dar el sábado. Uno ahí dice, evidentemente están los 2 días, pero el artículo 172 del Consejo de Medellín también nos dice lo siguiente, nos dice días hábiles y términos. Para los efectos del funcionamiento del Consejo, se consideran hábiles todos los días calendario transcurridos dentro de los periodos ordinarios legales, sus prórrogas y extras. Los términos y plazos consagrados en el presente reglamento interno se comenzarán a contar desde las 0 horas al día siguiente de lo que se genera el acto y vence a las 12 de la noche del último día de término. Si aplicáramos este artículo que nos dice cuáles son los días hábiles del Consejo de Medellín, apenas se empezaría a contar desde hoy, apenas hoy se entendería presentado el informe de ponencia porque el martes no estábamos ni en ordinarias, ni en extras, ni en prórrogas y por tanto no se cuenta desde el martes sino que se contaría desde mañana porque se nos dice que desde las 0 horas del día siguiente y por tanto el primer debate, si aplicáramos de manera textual el artículo 110 y el artículo 172 del Consejo de Medellín, el primer debate no se podría dar el sábado sino que debería correrse un día, darse el domingo, lo cual obligaría a mover los demás días de las sesiones. Solicito también a la parte jurídica y a la Personería y Contraloría que se nos dé claridad sobre ese punto que es un elemento reglamentario del Consejo de Medellín porque para mí, evidentemente, la presentación de los informes de ponencia hace parte del funcionamiento del Consejo, no es una cosa que esté aparte. Encontramos también unos elementos sustantivos que paso a relatar. Sobre la frase que plantea el alcalde Federico Gutiérrez en algunas intervenciones de que este es el mejor momento para vender. En sus diversas etapas y dadas las sustentaciones recibidas por parte del alcalde, los secretarios de despachos relacionados, el personal directivo de PM y los concejales ponentes, por parte de esta curul no se ha identificado en forma suficiente la correspondencia entre la motivación del proyecto y A, el momento para realizar la venta bajo el dicho del alcalde que es el mejor momento para vender y el análisis de las medidas para determinar este momento respecto del valor potencial a capturar mediante la venta. En esto sostenemos de acuerdo a la información disponible que estamos en uno de los peores momentos para vender al existir la realización de graves riesgos sobre el negocio durante el último año y no haber llegado el momento de máximo valor de la acción en el contexto de la oferta pública de adquisición de Xavier Niel para comprar Millicom Internacional. Y B, los usos de los recursos derivados de la venta, que no solo no han sido indicados por EPM en forma general e imprecisa, han sido de manera general imprecisa, sino más como una declaración de intención bajo consideraciones discrecionales. El alcalde nos indica que hay 4 elementos en los cuales se van a invertir esos recursos, elementos de educación con la Fundación EPM, startups, elementos de conectividad y estación de transferencia. En la reunión privada que tuvimos con la parte ejecutiva de EPM se nos dice que esos apenas son posibles focos de inversión, pero que será la junta directiva de EPM la que tenga que tomar la decisión. So pena, en este momento no sabemos hacia dónde irían los recursos y hay por lo menos 2 de esos elementos que plantea el alcalde que no hacen parte del core business de EPM, como lo es educación con Fundación EPM, que es un elemento absolutamente loable, pero no hace parte del core business de EPM, ni los elementos de las startups. Hablamos de que las telecomunicaciones son inversiones riesgosas, pero no hay una inversión más riesgosa en este momento que las inversiones en nuevas tecnologías, en startups. Y según lo que nos dice el alcalde, se entendería que al menos el 25% iría para cada una. Y ojo,
que al tratarse de recursos que va a administrar la Fundación EPM no es sujeta de control por parte de este Consejo. Nosotros no podemos controlar la administración de esos recursos por parte de la Fundación de EPM como Consejo de Medellín. Lo indico porque el régimen aplicable a las entidades sin ánimo de lucro implica que estas son objeto de vigilancia y control por parte de la Gobernación de Antioquia y la DIAN. Por tanto, no hay suficientes claridades hacia... Si me puedo dar 5 más. A Farley le dieron 5. Gracias. Por tanto, no hay suficiente claridad. A mí esto me parece como un cheque en blanco de unos cuantos billones. Y ojo, no sabemos si de 2.8 o de 1.6, porque no hay claridades sobre el valor actual de la empresa. El proyecto está puesto a consideración de los concejales para que lo voten sin conocer en forma debida y exhaustiva los detalles técnicos, legales, financieros, contables, operativos, fiscales y de otros órdenes relacionados con el fondo del proyecto. Nosotros enviamos un derecho de petición tanto al alcalde de Medellín como a empresas públicas de Medellín para conocer cuál es el estado actual de la empresa, porque se nos presentan unas tablas que hablan del EBITDA actual y demás, pero para nosotros es insuficiente en aras a conocer el estado actual de la empresa. Creemos que no conocemos sobre la situación financiera de un EPM al corte más reciente, la cual solo ha sido enseñada a los concejales de forma indicativa y general, sin que se conozca por parte de los corporados el estado de situación financiera, el estado de resultados, otros estados auxiliares y las respectivas notas de revelación al segundo trimestre del año 2024. Tampoco creemos que haya claridad sobre un avalúo elaborado, entregado y sustentado en forma debida a los concejales por parte de una entidad externa a las partes involucradas. BTG Pactual, que el alcalde nos indicó que la venta dependía de esta valoración, y en la reunión con EPM se nos dice que la misma llegará apenas en octubre. De la participación accionaria de EPM en UNE EPM. Se ha anunciado que nuevamente la banca de inversión brasilera BTG Pactual hará este avalúo. Sin embargo, esto solo sería conocido para el próximo mes de octubre, mucho después de que el Consejo autorice la privatización de estas acciones. La indicación precisa de los usos de los recursos derivados de la venta y el modo en que estos serán dispuestos a fin de cumplir su supuesto propósito, a través de los instrumentos disponibles, como la creación de una cuenta de destinación específica y los mecanismos de seguimiento a su uso. Estoy viendo los debates que se realizaron durante la administración de Daniel Quintero y estos dos puntos, la destinación específica y la cuenta, eran elementos que el Centro Democrático exigía hasta la saciedad, por eso de la desconfianza. Y como a mí la ciudadanía me está pagando aquí para hacer control político, no para tener confianza, yo también se los exijo al nuevo alcalde. El proyecto omite en su articulado esta materia sobre la destinación, convirtiendo los recursos de dinero a disposición del alcalde en forma directa o delegada, considerando que EPM, si bien tiene autonomía administrativa, es controlada por el alcalde, quien nombra a su gerente y a la mayoría de los miembros de su junta directiva. Es por eso que nosotros, dentro de toda esta discusión, escuchando todos los argumentos, mantenemos que sí se podría convertir en plata de bolsillo para cumplir indicadores del plan de desarrollo de Federico Gutiérrez. El conocimiento suficiente y el análisis detenido de otros escenarios para la operación de venta o incluso su no realización en los términos previstos, de acuerdo al menos a las siguientes variables. A. El momento para realizar la venta en punto de optimizar el valor recibido, en un contexto de movimientos de propiedad y reconfiguración del mercado de oferentes en servicios de telecomunicaciones. B. La posibilidad de que otros actores públicos o privados ejerzan la opción de compra. C. La posibilidad de que el gobierno nacional, considerando las sensibilidades de la operación de privatización, intervenga en el proceso mediante medidas cautelares, hasta la declaratoria de bien de interés público o cualquier otra medida que permita bien recuperar el control de la compañía para tomar decisiones adecuadas a su conservación o venta con el mayor provecho para la ciudadanía, o bien para ejercer opciones de recompra de su propiedad accionaria hasta su rehabilitación y retoma de su control para propósitos misionales, orientados a la garantía de los derechos ciudadanos, los mínimos vitales en materia de telecomunicaciones y la generación de las condiciones de conectividad e infraestructura para dar cumplimiento a la Ley 2286 del 2023. D. Las implicaciones, posibilidades, riesgos y ventajas de mantener la propiedad accionaria de un EPM una vez se perfeccione la compra anunciada por Millicom sobre telefonía.
la garantía sobre servicio de telecomunicación, particularmente las medidas de política, acciones y planes de contingencia para garantizar el adecuado resguardo del interés público de las y los medellinenses en relación a sus derechos relacionados con el servicio público de las telecomunicaciones, su derecho al mínimo vital y a la conectividad en condiciones de resguardo, de claridad, oportunidad, disponibilidad, asequibilidad y dignidad a servicios de telecomunicaciones. B, el resguardo del patrimonio público en todas sus dimensiones y manifestaciones, representado en la empresa de telecomunicaciones UNEPM, mucho más allá de la eventual monetización de algunos valores económicos. C, la articulación de las decisiones que se tomen en el nivel distrital por parte del Poder Ejecutivo para el adecuado tránsito de Medellín a distrito de ciencia, tecnología, innovación y la generación y fortalecimiento de capacidades para su realización. Los impactos de la situación laboral que ya se mencionó. Aquí que el proyecto de acuerdo no tiene ni una coma ni una letra sobre situación laboral, tanto en su articulado como en su sustentación. Tengo otros elementos, entiendo que tengo una segunda intervención, entonces pido la palabra para terminar ahorita. Gracias. Solicito a la parte jurídica del Consejo que formalmente y por escrito me dé respuesta a los dos interrogantes que hago, si esa fuera u otra fuera la respuesta. Y frente al elemento de plan de desarrollo, a Daniel Quintero se le arguyó de manera exhaustiva que no habría independencia por parte de la Junta de PM para con él en tanto él la había nombrado. Yo me pregunto, ¿cuál es la independencia de la Junta de PM ante el actual alcalde de Medellín si él también la nombró? Eso es simplemente, o nombró a algunos de sus miembros. Porque los elementos que nos plantean acá todos están en plan de desarrollo. Y al final puede haber un decrecimiento patrimonial de la entidad, pero los indicadores de plan de desarrollo arriba, cuando hay un presupuesto supremamente abultado para los mismos y ya hay 10 billones de transferencias de PM. PM está aportando 10 billones a este cuatrienio, PM, que eso no es menuda, eso no es poquita cosa. Estaba mencionando algunos elementos que considero necesario aclarar frente a este proyecto. Los impactos derivados de la operación, está hablando sobre situación laboral, que ya allí se mencionó algo. Los impactos derivados de la operación de privatización parcial del 2013-2014, el estado actual, los escenarios futuros de acuerdo a las decisiones que se adopten y las medidas que se tomarán en materia laboral. Esto tanto en la dimensión individual como en la colectiva, velando porque el distrito actúe para la garantía y resguardo de los derechos de los trabajadores al servicio de UNE e Invertelco. Y ojo, que siempre hablamos de UNE, pero ahí también está Invertelco. Ahorita haré alguna referencia al respecto. Y considerando la existencia de múltiples conflictos laborales actuales al interior de las unidades de negocio que componen el grupo, de conocimiento de la empresa, de conocimiento del Mintrabajo, organismos de control, justicia y órganos internacionales. El proyecto omite en su totalidad, hasta el proyecto presentado durante la administración de Aníbal Gaviria fue más juicioso con esto. El proyecto omite en su totalidad, tanto en su parte emotiva como en su articulado, las medidas que al respecto se tomarán de garantías laborales para los trabajadores. Los últimos 10 años, desde la llamada fusión, han implicado graves violaciones a los derechos laborales, como lo indicó la sindicalista de Simpro, que incluyen el retiro con planes de retiro bajo presiones indebidas de 601 trabajadores, como nos indica también la trabajadora. El irrespeto de las condiciones de sustitución patronal en la operación de tercerización y venta de infraestructura de torres de transmisión a la multinacional Huawei y la sistemática persecución sindical a líderes sindicales autónomos, mientras se marchitan en forma controlada las unidades de negocio que aún albergan trabajadores en condiciones dignas como Edatel, que también aquí algunas personas, como Luis Fernando Gómez y como Doralba, se pronunciaron por parte del sindicato de Edatel. Frente a nuevos y posibles escenarios, las implicaciones en la operación de venta de la participación accionaria, de los múltiples cambios que han experimentado, tanto el contexto de mercado de las telecomunicaciones como el desempeño del negocio y el contexto político nacional y local. Este párrafo es mi sustentación de que no podemos caer en la mentira de que el Consejo ya discutió esto en el pasado cuatrienio porque la situación material ha cambiado. Incluso en la reunión con EPM se nos decía es que los riesgos que se veían en el 2021 ya se materializaron y por eso la empresa se ha depreciado. Entonces,
la situación material, si ha cambiado, y este Consejo y la ciudadanía deberíamos tener la oportunidad de discutir de manera correcta cómo se da esta posible privatización. El contexto ha cambiado en varios elementos. Primero, los resultados financieros, operativos y de mercado del negocio entre 2022 y 2024. Se nos decía que después de la capitalización hubo una merma en la forma como se estaba perdiendo plata, porque EPM le colocó condiciones a Millicom sobre la administración de la empresa, entonces sí se puede administrar bien y no todo puede ser lo que parece ser una quiebra controlada de la empresa para comprarla a precio de gallina. Los movimientos realizados por diversos jugadores del mercado de oferta, en especial desde la oferta de Xavier Niel a través de Atlas Investment para adquirir a Millicom y la posterior suscripción de un acuerdo no vinculante entre Telefónica y Millicom, con implicaciones profundas en la operación de venta. Eso también cambia el sentido. Eso no existía en el año 2022. Tercero, los cambios en el valor de la empresa derivada de la venta de activos registrados en los últimos 2 años, particularmente de la infraestructura pasiva en el primer semestre del año 2024, elemento sobre el que conversamos en la reunión privada con EPM. La situación derivada de la capitalización realizada por EPM durante el segundo trimestre del año 2023, por valor de 300.000 millones de pesos. La posición que el Gobierno Nacional y las autoridades de vigilancia han mantenido en relación a la situación de UNE EPM, incluyendo el riesgo de solicitud de medidas de reorganización o liquidación que existió durante el año 2023 ante la reducción dramática del patrimonio, que con esa llamada de atención fue que se produjo también la capitalización. Las implicaciones diferenciadas de la privatización de la propiedad accionaria de una empresa de telecomunicaciones UNE y una empresa BPO Invertelco, que se meten en el mismo saco y no son lo mismo, no tienen el mismo core de negocios, incluso sin establecer cuál o cuáles son los proveedores de soluciones de contact center y BPO para el propio distrito. Invertelco presenta los servicios de BPO para el distrito de Medellín, una vez se consume la venta de la participación en esta última y las razones de conveniencia que justifican deshacer la posición de propiedad en este negocio, en lo que puede interpretarse como una definición de perímetro de venta más conveniente a los intereses de Millicom que el distrito de Medellín. El conocimiento insuficiente por parte de los corporados de la gestión de la empresa en cabeza del controlante Millicom y el sentido de las votaciones realizadas por parte de 3 miembros de la Junta de EPM en UNE EPM en relación con asuntos sensibles y de implicación estratégica para la compañía desde el año 2014 hasta la fecha, que permita valorar las decisiones adoptadas por su impacto en el negocio y su sostenibilidad. Preocupa particularmente que la reducción dramática del patrimonio, hasta cerca de cero o negativo, las pérdidas acumuladas en los últimos 10 años por 2.9 billones de pesos y el aumento del endeudamiento más allá de 10 billones de pesos no hayan sido en absoluto consideradas desde sus dimensiones administrativas y de gestión, salvo para justificar la venta rápida de las acciones a fin de evitar nuevas obligaciones. Pero el exgerente Cataldo se fue tranquilo y no pasó absolutamente nada. Si alguien administrara como ese señor administró UNE Telecomunicaciones, un negocio privado, una empresa privada, lo echan al otro día. Qué cosa tan berraca. Y queremos saber cuál ha sido la decisión de voto, la participación de los miembros de EPM en esa junta, sobre si se ha coadyuvado o no a decisiones que en este mismo recinto se han dicho que han sido bastante negativas para la empresa. La sustentación espuria por parte de los ponentes en relación con la consideración de las incidencias de la gestión de proyectos de acuerdo para buscar la autorización de la enajenación de acciones de EPM en UNE EPM como parte de la discusión pública y socialización de la operación entre los corporados, las partes directamente involucradas y la ciudadanía. La votación pretende adelantarse sin que se conozcan en parte directamente involucradas, sin que se conozcan en espacios de debate, análisis y opinión con la preparación y rigor suficiente, como lo prometió el alcalde de Medellín en la reunión que tuvimos con él. Las opiniones de los más diversos grupos de interés, tales como trabajadores, organizaciones tanto mayoritarias como minoritarias de primer, segundo y tercer grado, ligas de usuarios de servicios públicos. Yo considero que la intervención hoy, por ejemplo, de 10 minutos para los sindicatos no es suficiente. No es suficiente porque, por ejemplo, los sindicalistas de Datel, de Simpro, nos presentaron posiciones que a mí me gustaría escuchar más a profundidad y que me gustaría que la ciudadanía conociera más a profundidad, por tanto no es suficiente que vengan aquí en una sesión
de socialización. Ligas de usuarios de servicios públicos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, populares, comunitarias, congresistas de la República, de la bancada antioqueña, expertos en telecomunicaciones y gestión de empresas, representantes oficiales del gobierno nacional, organismos de control, alcaldías, los propios corporados y demás. Atendiendo a esto, nuestras consideraciones es que el proyecto podría tener posibles vicios de forma, posibles vicios de fondo. Por tanto, en la petición que le hacemos a la Personería Distrital y a la Procuraduría, dice: solicito se emita conceptos sobre la viabilidad jurídica y posibles riesgos antijurídicos que podrían existir para los concejales y el proyecto de acuerdo 02 del 24 presentado al Consejo, que se nos informe sobre si incurriríamos en algunos riesgos jurídicos por posibles vicios que tengan la misma. Y ante ello, solicitamos de manera formal, siguiente diapositiva por favor, el retiro inmediato del proyecto de acuerdo. Es la solicitud con la cual nosotros venimos a este recinto, del proyecto de acuerdo 02 del año 2024, hasta que se tengan todos los insumos técnicos necesarios, que no estoy inventándome preguntas de la nada, las dejo acá con toda la sustentación para iniciar la discusión como un avalúo actualizado y se brinden garantías para la participación ciudadana. Insisto, como lo prometió el alcalde Federico Gutiérrez en la reunión que tuvimos con él, en aras de un debate amplio y suficiente. Se debe avanzar con el compromiso y garantía de los derechos de los y las ciudadanas de Medellín de acceso a conectividad y el mínimo vital, lo público. Para garantizar derechos, solicitamos adoptar las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración y agravios que conlleven la aprobación de esta privatización. Tal solicitud la haremos llegar por escrito al término de esta reunión al alcalde de Medellín con los argumentos que acabamos de exponer y esperamos que se nos responda en debida forma. Muchísimas gracias.